Summa Teológica, parte Inodondae, cuestión 53, sobre la corrupción y disminución de los hábitos. Hemos de tratar, finalmente, de la corrupción y disminución de los hábitos, Q 51 y enter, abordando tres problemas. ¿Puede corromperse el hábito? ¿Puede disminuir el hábito? Sobre el modo de la corrupción y disminución, artículo 1. ¿Puede corromperse el hábito? Lat. Objeciones por las que parece que el hábito no puede corromperse. Wondo. El hábito viene a ser como una naturaleza en el sujeto. De ahí que las operaciones del hábito resulten deleitables, pero la naturaleza no se corrompe mientras perdure el sujeto propio. Luego tampoco puede corromperse el hábito mientras permanezca el sujeto. Tue. Cualquier corrupción de la forma se realiza, o bien por la corrupción del sujeto, o por la acción de su contrario. Como desaparece la enfermedad al desaparecer el animal, o al sobrevenir la salud, pero la ciencia, que es un hábito, no puede corromperse por la corrupción del sujeto, ya que el entendimiento, que es su sujeto, es una sustancia y no se corrompe, según se dice en el libro I de Anima, como tampoco puede corromperla su contrario, pues las especies inteligibles no son contrarias entre sí, conforme se dice en el libro Septe Metaphys. Luego el hábito de la ciencia no puede corromperse de ningún modo. 3. Toda corrupción entraña movimiento, pero el hábito de la ciencia, que reside en el alma, no puede corromperse por el movimiento que sea de la propia alma, ya que el alma no se mueve de por sí, aunque se mueva accidentalmente en razón del movimiento del cuerpo. Ahora bien, no parece que transmutación corporal alguna pueda corromper las especies inteligibles que residen en el entendimiento, ya que el entendimiento sustenta por sí las especies sin el concurso del cuerpo. Por eso se dice que ni la vejez ni la muerte corrompen los hábitos. Luego no puede corromperse la ciencia y, en consecuencia, tampoco el hábito de la virtud, que también reside en el alma racional, y las virtudes son más estables que las ciencias, según dice el filósofo en el libro I Ethic. Contra esto, dice el filósofo en el libro De Longitudine et Brevitate Vitae, que la ciencia se pierde por el olvido y por la decepción. Asimismo, uno pierde el hábito de la virtud pecando. Y según se dice en el libro Zozo Ethic, las virtudes se engendran y se corrompen por actos contrarios. Respondo. Una forma se corrompe directamente en sí por la acción de su contrario, e indirectamente por la corrupción de su sujeto. Por consiguiente, si se dan hábitos cuyo sujeto es corruptible y cuya causa admite contrario, pueden corromperse de ambos modos, como es evidente en el caso de los hábitos corporales de la salud y de la enfermedad, pero los hábitos, cuyo sujeto es incorruptible, no pueden corromperse indirectamente. No obstante, hay algunos hábitos que, aunque residan principalmente en un sujeto incorruptible, su sujeto secundario es corruptible, como es el caso del hábito de ciencia, que reside principalmente en el entendimiento posible, pero tiene por sujeto secundario las facultades sensitivo-cognoscitivas, según se ha dicho anteriormente. Q. 53. Por consiguiente, el hábito de ciencia no puede corromperse indirectamente por parte del entendimiento posible, sino tan solo por parte de las facultades inferiores sensitivas. Hay que examinar entonces si estos hábitos pueden corromperse por sí mismos, si hay, pues, algún hábito que admite contrario, bien en sí mismo, o por parte de su causa, podrá corromperse por sí mismo, pero si no admite contrario, no podrá corromperse por sí mismo. Ahora bien, es manifiesto que la especie inteligible existente en el entendimiento posible no tiene contrario, como tampoco tiene contrario el entendimiento agente, que es su causa. Por consiguiente, si se da algún hábito en el entendimiento posible causado inmediatamente por el entendimiento agente, tal hábito es incorruptible tanto de por sí como indirectamente. Y así son los hábitos de los primeros principios, tanto especulativos como prácticos, que no pueden perderse ni por olvido ni por error, según dice el filósofo en el libro Sexte Ethic de la prudencia, que no se pierde por olvido,
Pero en el entendimiento posible se da algún hábito causado por la razón, esto es, el hábito de las conclusiones, que se llama ciencia, cuya causa puede tener contrario de dos modos. Uno, por parte de las mismas proposiciones de las que procede el razonamiento, como a la proposición el bien es bien, le es contraria esta otra. El bien no es bien, conforme dice el filósofo en el libro segundo Perigerm. De otro modo, en cuanto al mismo proceso racional, al modo como el silogismo sofístico se opone al silogismo dialéctico o demostrativo, así pues, es claro que por un falso razonamiento puede corromperse el hábito de una opinión verdadera e incluso el hábito de ciencia. Por eso dice el filósofo, en el lugar citado, sed cont, que la decepción es corrupción de la ciencia. En cuanto a las virtudes, unas son intelectuales y residen en la misma razón, según se dice en el libro Sex Ethic, y para ellas vale lo dicho sobre la ciencia y la opinión. Otras, que son las virtudes morales, pertenecen a la parte apetitiva del alma, y lo que se diga de ellas vale también para los vicios opuestos. Ahora bien, los hábitos de la parte apetitiva son engendrados debido a que la razón es capaz de mover la parte apetitiva, de ahí que tanto el hábito de la virtud como el del vicio pueda corromperse por el juicio de la razón al mover en sentido contrario de cualquier modo que sea, es decir, por ignorancia, por pasión o por elección. A las objeciones. 1. Según se dice en el libro Seventh Ethic, aunque el hábito se asemeje a la naturaleza, sin embargo, no llega a identificarse con ella, y por eso, mientras la naturaleza de una cosa es inseparable de ella, el hábito es separable con dificultad. Si bien las especies inteligibles no tienen contrario, sí lo pueden tener las proposiciones y el proceso del razonamiento. Según queda dicho, la ciencia no puede perderse por el movimiento corporal en cuanto a la raíz misma del hábito, pero sí en cuanto a lo que puede impedir su acto, en la medida en que el entendimiento necesita para su acto de las facultades sensitivas, en las que puede darse impedimento debido a la transmutación corporal, mas por el movimiento intelectual de la razón sí puede corromperse el hábito de ciencia, incluso en cuanto a la raíz misma del hábito, y de modo parecido puede corromperse también el hábito de virtud. Sin embargo, decir que las virtudes son más estables que las ciencias debe entenderse no por parte del sujeto o de la causa, sino por parte del acto, ya que el ejercicio de las virtudes es continuo durante toda la vida, mientras que no lo es el ejercicio de las ciencias. Artículo 2. ¿Puede disminuir el hábito? Lat. Objeciones por las que parece que el hábito no puede disminuir. 1. El hábito es una cualidad y forma simple. Ahora bien, lo que es simple o se tiene todo o se pierde todo. Luego el hábito, aunque pueda corromperse, no puede disminuir. 2. Todo lo que se predica del accidente le conviene o por sí mismo o en razón de su sujeto, pero el hábito no aumenta y disminuye por sí mismo, porque de ello se seguiría que una especie se predicaría de sus individuos en diversos grados, y si pudiese disminuir según la participación en el sujeto, se seguiría que el hábito tendría algo propio que no le es común a él y al sujeto, pero la forma que tiene algo propio al margen de su sujeto es una forma separable, según se dice en el libro I de Anima, de donde se seguiría que el hábito es una forma separable, lo cual es imposible. La noción y naturaleza del hábito, como la de cualquier accidente, consiste en su concreción al sujeto, de ahí que todo accidente se defina por el sujeto. Por consiguiente, si el hábito de por sí no aumenta ni disminuye, tampoco podrá disminuir en razón de su concreción al sujeto, así que no disminuirá de ningún modo. Contra esto, es el mismo el sujeto que experimenta movimientos contrarios. Ahora bien, siendo el aumento y la disminución movimientos contrarios, dado que el hábito puede aumentar, parece que también podrá disminuir, respondo. Según consta por lo dicho anteriormente, 1. Los hábitos disminuyen, lo mismo que aumentan, de dos modos. Y así como es la misma la causa que los engendra y la que les hace crecer, también es la misma la causa que los corrompe y les hace disminuir.
pues la disminución del hábito es cierto camino hacia la corrupción, como, por el contrario, la generación del hábito es cierto fundamento de su crecimiento. A las objeciones 1, el hábito en sí mismo considerado es una forma simple, y en este sentido no admite disminución, pero sí según el diverso modo de participación, que procede de la indeterminación de la potencia del sujeto que lo participa, lo cual puede participar una forma de diversos modos, o extenderse a más o menos objetos. El argumento tendría valor en el supuesto de que la misma esencia del hábito no disminuyese en modo alguno, pero no es esto lo que decimos, sino que cierta disminución de la esencia del hábito no procede del mismo hábito, sino del sujeto que lo participa. El accidente, de cualquier modo que se exprese, importa esencialmente dependencia del sujeto, aunque de distinto modo. Efectivamente, el accidente expresado en abstracto importa una relación al sujeto, que comienza en el accidente y termina en el sujeto, como se expresa la blancura, diciendo que es aquello por lo que algo es blanco. Y por eso en la definición del accidente abstracto no se pone el sujeto como primera parte de la definición, que es el género, sino como segunda, que es la diferencia. Y así decimos que la chatedad es la curvatura de la nariz, mas, expresado en concreto, la relación empieza en el sujeto y termina en el accidente, y así se dice que blanco es lo que tiene blancura. De ahí que en la definición del accidente así considerado se ponga el sujeto como género, que es la primera parte de la definición, y así decimos que chata es la nariz curva. Por consiguiente, lo que compete a los accidentes por parte del sujeto, y no por parte de la misma naturaleza del accidente, no se atribuye al accidente en abstracto, sino en concreto, y tal es el aumento y disminución de ciertos accidentes. Por eso el más y el menos no se dice de la blancura, sino de lo blanco. Y lo mismo sucede en los hábitos y otras cualidades, teniendo en cuenta que algunos hábitos aumentan y disminuyen por algún modo de adición, según consta por lo dicho anteriormente. Q. Du. Artículo 3. Se corrompe o disminuye el hábito por la sola cesación del acto nolat. Objeciones por las que parece que el hábito no se corrompe o disminuye por la sola cesación del acto. 1. Los hábitos son más estables que las cualidades pasibles, según consta por lo dicho anteriormente. Q 49. 2 et 3. Q. Cuenta 1. Pero las cualidades pasibles no se corrompen ni disminuyen por la sola cesación del acto, pues la blancura no disminuye por no impresionar a la vista, ni el calor por no calentar. Luego tampoco los hábitos disminuyen o se corrompen por la cesación de su acto. 2. La corrupción y la disminución son ciertas mutaciones. Ahora bien, nada se transmuta si no es por alguna causa eficiente. Por tanto, puesto que la cesación del acto no supone causa eficiente alguna, no parece que la disminución o corrupción del hábito pueda deberse a la cesación del acto. 3. Los hábitos de ciencia y de virtud residen en el alma intelectiva, que está por encima del tiempo. Ahora bien, las cosas que están por encima del tiempo no se corrompen ni disminuyen por la prolongación del tiempo. Luego estos hábitos tampoco se corrompen o disminuyen por la prolongación del tiempo, al permanecer un largo tiempo sin ejercitarlos. Contra esto, dice el filósofo en el libro De Longitudine et Brevitat Vitas, que no sólo el error, sino también el olvido es corrupción de la ciencia. Y en el libro En Ethic, dice que la incomunicación disuelve muchas amistades, y por la misma razón, disminuyen o se pierden otros hábitos virtuosos por la cesación de su acto. Respondo. Según se dice en el libro Physic, a una cosa puede mover de dos modos. Uno, por sí misma, que es la que mueve por razón de la propia forma, como hace el fuego al calentar. Otro, accidentalmente, como ocurre al remover el impedimento, y en este segundo sentido, la cesación del acto causa la corrupción o disminución de los hábitos, al remover el acto que impedia las causas inducentes a la corrupción o disminución del hábito. Efectivamente, según se ha dicho, 1. Los hábitos se corrompen o disminuyen directamente por la acción contraria. Por consiguiente,
cuando las causas contrarias a cualquier clase de hábitos, que deben ser impedidas por el acto propio del hábito, actúan por algún tiempo, tales hábitos disminuyen o se pierden totalmente, debido a la prolongada cesación del acto, como es patente tanto en el caso de la ciencia como en el de la virtud. Pues es manifiesto que el hábito de la virtud moral facilita al hombre la elección del medio en las operaciones y pasiones. Pero si uno no ejercita el hábito de la virtud en la moderación de las pasiones y operaciones propias, necesariamente le sobrevendrán muchas pasiones y operaciones al margen del modo de la virtud, debido a la inclinación del apetito sensitivo y de otros móviles exteriores, y, en consecuencia, se corrompe o disminuye la virtud por la cesación del acto. Y cosa semejante ocurre con los hábitos intelectuales, por los cuales el hombre está expedito para juzgar rectamente sobre lo imaginado, porque cuando el hombre cesa en el ejercicio del hábito intelectual, surgen imaginaciones extrañas que, a veces, inducen a juzgar contrariamente, de modo que si no son cortadas o reprimidas por el ejercicio frecuente del hábito intelectual, se hace el hombre menos apto para juzgar rectamente y, a veces, se predispone para todo lo contrario. Así, por la cesación del acto, disminuye o hasta se pierde el hábito intelectual. A las objeciones. 1. Incluso el calor desaparecería al cesar de calentar, si por ello aumentase el frío, que es su contrario. 2. La cesación del acto mueve a la corrupción o disminución por vía de remoción de obstáculos. Según queda explicado en la solución, 3. La parte intelectiva del alma está, de suyo, por encima del tiempo, pero la parte sensitiva está sometida al tiempo. Por eso se altera con el correr del tiempo, tanto en las pasiones de la parte apetitiva como en las facultades aprehensivas. De ahí que diga el filósofo, en el libro cuarto Physic, que el tiempo es causa del olvido.